Imagina esto. Un joven de 19 años cruza la piscina con los pulmones ardiendo, levanta la mirada al marcador y en cuestión de segundos se convierte en campeón olímpico. Ahora imagina que, años después, ese mismo atleta decide poner su medalla de oro a la venta en eBay. Sí, vendió la evidencia de su gloria para ayudar a otros y desapareció del mundo deportivo durante más de una década. Cuando todos pensaban que ya no volverían a saber de él, regresó y lo hizo a los 35 años, más fuerte y decidido que nunca. ¿Qué lleva a alguien a renunciar a la cima del mundo para luego borrar todo rastro y, eventualmente, emprender un regreso que desafía la lógica y el paso del tiempo? En este video te contaré la historia de Anthony Ervin, cómo sus victorias y sus caídas lo llevaron a tocar fondo, qué lo impulsó a donar su medalla tras un desastre mundial y después de años de búsqueda personal, cómo regresó para alzarse con el oro olímpico otra vez. A lo largo de esta narración descubrirás no solo los hechos, sino el trasfondo emocional y la fuerza interior que convirtió a un campeón en un símbolo de resiliencia. Quédense hasta el final para entender por qué la victoria que todos celebraron cuando tenía 19 años no se compara con el triunfo que alcanzó a los 35. Si te apasionan las historias de superación, haz clic en me gusta y suscríbete ahora para no perderte ninguno de nuestros videos. Activa la campanita y acompáñanos en este viaje que, más que una crónica deportiva, es un relato de redención y esperanza. Anthony Ervin nació en Oakland, California, hijo de padre afroamericano y madre judía, una mezcla cultural que le brindó una perspectiva única desde su infancia. Sus primeros años estuvieron marcados por el síndrome de Tourette, tics nerviosos, estallidos emocionales y ataques de ansiedad que lo hacían sentir aislado. En la escuela, a menudo se le veía inquieto, con movimientos involuntarios que otros no comprendían. Sus compañeros y profesores no sabían cómo ayudarlo, y Anthony busca respuestas en libros de autoayuda y en terapia, pero el verdadero refugio lo encuentra cuando, a los 8 años, se mete por primera vez en una alberca comunitaria. El agua le otorga una sensación de calma desconocida. Bajo la superficie, sus tics disminuyen y sus pensamientos se aquietan. El vaivén de las olas y la presión del agua lo envuelven en un silencio casi meditativo. Con cada brazada, experimenta un control nuevo sobre su cuerpo y, al mismo tiempo, una liberación de la tensión que llevaba dentro. Los entrenadores de la piscina notan ese don natural para nadar. Sus desplazamientos son fluidos, su respiración uniforme y rápida. Poco a poco, la natación deja de ser solo un escape. Se convierte en la única forma en que Anthony se siente a gusto consigo mismo. Allí, en la profundidad azul, empieza a gestarse la pasión que lo llevará, años después, a conquistar el podio olímpico. A los 19 años, Anthony Ervin se plantó en la piscina olímpica de Sydney, convertido en el nadador más rápido de su generación. Era la final de los 50 metros libres, la prueba más explosiva de la natación. Solo una braza tras otra, toda la potencia concentrada en menos de 20 segundos. Cuando sonó el disparo, Ervin salió como un cohete. Sus brazos rompían el agua con una fuerza casi sobrehumana, y sus piernas pateaban tan rápido que parecía flotar sobre la superficie. Desde las gradas se escuchaban gritos de asombro. Nadie esperaba ver a ese chico de Oakland disparado hacia la gloria. En el momento en que tocó el muro, el reloj marcó 21.98 segundos, un tiempo que lo colocó automáticamente en la historia. Anthony Ervin se convirtió en el primer nadador afroamericano en ganar el oro olímpico en 50 metros libres. Alzó los brazos con el rostro aún mojado y el corazón latiendo a 1000 por hora, y el público estalló en vítores. Aquella medalla de oro fue más que un trofeo, fue un símbolo de esperanza para jóvenes de su comunidad. Sin embargo, a pesar de la euforia,
En su interior, algo no terminaba de encajar. La presión de ser un ícono, las expectativas de los medios y el peso de la pista dorada lo hacían sentir extraño, como si esa medalla no fuera realmente para él, sino para un ideal que aún no comprendía del todo. Tras la euforia de Sydney, Anthony empezó a sentir un vacío que ni la gloria olímpica pudo llenar. Los flashes de las cámaras, los contratos publicitarios y las entrevistas se volvieron rutinarios. Pero dentro de él crecía una sensación de desesperanza. Sentía que no había encontrado nunca la verdadera razón de su éxito. La presión de ser la promesa del futuro lo asfixiaba. A comienzos de 2004, con el tsunami que devastó varias regiones de Asia, su mundo interior colapsó. Ver imágenes de tanta destrucción y dolor le removió algo profundo. Decidió que la medalla de oro, ese símbolo que lo representaba ante millones, podía servir de ayuda real. Así fue como hizo algo que pocos se atreven a imaginar. Subió la medalla a eBay. No lo hizo con aires de exhibicionismo ni para llamar la atención, sino con la intención de donar lo recaudado a las víctimas de la catástrofe. Para él, desprenderse de ese objeto fue un acto liberador, pero también el punto de inflexión hacia un camino oscuro. Tras finalizar la subasta y entregar los fondos, Anthony se sintió libre, o al menos creyó estarlo. Se apartó de la natación, dejó de entrenar y cayó en la tentación de la bebida y las fiestas sin rumbo. Quiso desaparecer, convertirse en un desconocido. Dijo en alguna entrevista: no quería ser un campeón, quería simplemente desaparecer. Y así, su medalla de oro se fue, y con ella pareció desvanecerse el nadador. Después de la venta de su medalla, Anthony emprendió un viaje sin rumbo fijo que duró más de 10 años. Durante ese tiempo, no solo abandonó la natación, abandonó toda estructura. Viajó por Europa, Asia y Sudamérica, durmiendo en hostales baratos o en casas de amigos ocasionales. Para mantenerse, tocaba la guitarra en bares nocturnos, improvisando acordes frente a extraños que no tenían idea de quién era. A veces, improvisaba melodías intensas que brotaban de sus emociones más profundas. Otras, simplemente tocaba para perderse en el ruido y el humo de los locales. Probó filosofías orientales hasta altas horas de la madrugada, creyendo encontrar en el yoga o en la meditación respuestas a su vacío interior. Se tatuó símbolos de paz en los brazos y se unió a talleres de budismo zen, donde aprendió a respirar lento y a observar sus pensamientos sin juzgarlos. También se dejó llevar por el rock underground, asistiendo a conciertos clandestinos y viviendo la intensidad del ruido y la rebeldía juvenil. A pesar de todo, la natación seguía flotando en su mente como un eco distante. Cada tanto soñaba con el agua, la sensación de ingravidez, el tacto frío y acogedor a la vez, y, sobre todo, ese silencio que lo liberaba de sus tics. Pero evitaba regresar. Temía que, al volver, la presión lo aplastara de nuevo. Fue un período de búsqueda, de ensayo y error, donde Anthony buscó reinventarse, hasta que una chispa interna lo impulsó a cambiar el curso de su vida. A los 31 años, mientras veía un documental sobre los Juegos Olímpicos, algo despertó dentro de Anthony. Recordó la sensación del disparo de salida, el pulso acelerado y la certeza de flotar en el agua. Decidió que, tras años de búsqueda personal, era momento de regresar a la piscina. Sus primeras prácticas fueron humillantes. Tardaba más de lo que tardaba un juvenil en completar series que antes dominaba sin esfuerzo. Sus brazos ardían, las piernas no respondían, y el espejo detrás de la alberca le devolvía la imagen de un hombre diferente, con más canas, arrugas marcadas y un cuerpo que ya no era el de un veinteañero. El mundo de la natación lo recibió con escepticismo. Los entrenadores dudaban, los nadadores más jóvenes lo miraban como a un dinosaurio, y las miradas decían más que cualquier palabra. ¿Por qué vuelve? Está acabado. Pero Anthony no buscaba demostrarle nada a nadie.
Esta vez, su motivación era distinta. Nadaba para sanar, para reconciliarse con su pasado y para encontrar un propósito que trascendiera una simple medalla. Entrenó horas y horas, con disciplina pero sin la obsesión de antes. Adoptó una mentalidad de paz. Disfrutaba del agua sin presión, respiraba con calma y se enfocaba en cada brazada como un acto meditativo. Poco a poco, volvió a sentir ese control que creyó perdido, y aunque el camino era duro, cada largo nadado le devolvía un pedazo de sí mismo. El estadio acuático de Río estaba repleto, y al entrar Anthony Ervin, muchos voltearon a mirarlo con sorpresa. Un nadador de 35 años en la pista de salida de los 50 metros libres, siendo el más veterano de todos. Cuando sonó el disparo, Ervin salió con una explosión de energía contenida durante años. Su técnica era pura elegancia. Cada brazada, un metrónomo perfecto. Cada respiración, un ancla que lo mantenía centrado. A lo largo de la prueba, los jóvenes rivales impusieron un ritmo frenético. Pero Ervin, lejos de agotarse, parecía alimentarse de la presión y las expectativas ajenas. Cuando tocó el muro, el marcador señaló 21.40 segundos. Había ganado. El público estalló en un rugido ensordecedor, y en ese instante, todo el sacrificio, cada lágrima y cada noche sin dormir, cobraron sentido. 16 años después de su primer oro en Sydney, Anthony se convertía en el nadador más veterano en colgarse otra medalla dorada en los Juegos Olímpicos. No era solo una victoria deportiva, era la culminación de un viaje emocional y personal. En la ceremonia, mientras colocaban el oro alrededor de su cuello, sus ojos brillaban con una mezcla de alivio, gratitud y humildad. Al recibir el himno, no hacía falta que nadie lo felicitara. Su propia respiración pausada, sus manos serenas sobre el pecho, hablaban más que cualquier discurso. Había demostrado que el talento puede envejecer, pero la pasión y la voluntad tienen tiempo indeterminado. Hoy, Anthony Ervin se levanta cada mañana con la misma pasión que lo impulsó de niño a buscar refugio en el agua. Da charlas motivacionales alrededor del mundo, compartiendo su testimonio. Cómo los tics del síndrome de Tourette dejaron de definirlo. Cómo la medalla de oro vendida en eBay se convirtió en símbolo de solidaridad y cómo su regreso triunfal demuestra que nunca es tarde para renacer. En auditorios llenos de jóvenes, cuenta sin temor sus momentos de oscuridad, las noches de fiesta sin rumbo y la sensación de vacío que lo llevó a vagar durante más de una década. Pero lo hace con una sonrisa sincera, porque cada palabra es prueba de que logró transformar su caos en fuerza. Además de inspirar con sus palabras, Anthony escribe artículos y colabora con fundaciones que promueven el deporte como herramienta de inclusión. Entrena a nuevas generaciones de nadadores, enfocándose no solo en la técnica, sino en el equilibrio emocional y la salud mental. En la piscina, corrige la postura de un joven que lucha por nadar de manera estable. En tierra firme, regala consejos para meditar y encontrar paz interior. Aunque su cuerpo ya no tiene la velocidad de antaño, su presencia sigue siendo imponente. Cada brazada es un recordatorio de la resiliencia, de la capacidad humana para reinventarse. Y lo mejor es que, a pesar de haberse convertido en leyenda, sigue siendo el mismo chico que un día descubrió que, en lo profundo del agua, podía silenciar sus demonios internos y alcanzar la libertad. Tu historia no termina con una medalla, termina con cada día que decides nadar contra la corriente y convertir tus cicatrices en impulso para seguir adelante. Y así concluye la asombrosa travesía de Anthony Ervin, aquel joven que halló refugio en el agua, conquistó el oro olímpico a los 19 años, vendió su medalla en eBay para ayudar a otros, desapareció por más de una década y regresó a los 35 años para colgarse otra vez el metal dorado. Una historia que demuestra que las victorias más grandes no solo se miden en tiempos y récords, sino en la capacidad de reinventarse cuando todo parece perdido.
Ervin no solo venció al cronómetro, venció la duda, el silencio de sus tics y el peso de la presión. Regresó con paz interior y voluntad inquebrantable, recordándonos que cada revés puede transformarse en un impulso para renacer. Ahora te pregunto a ti, ¿qué parte de esta historia te inspira más? ¿La valentía de donar su medalla, su búsqueda personal o su regreso triunfal a los 35 años? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Queremos conocer tu opinión y seguir aprendiendo juntos. Si esta historia te emocionó, regálanos un me gusta y suscríbete al canal para no perderte nuestros próximos videos, donde contaremos relatos igual de sorprendentes. Para seguir inspirándote, aquí te dejamos 2 videos que seguro te encantarán. Nos vemos en el próximo video.